Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Gilberto Brenis Live. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Vamos avanzando en la semana. Espero que hoy estén teniendo un día estupendo. Tenemos un par de temas que espero resulten de su interés. Primero estaremos hablando de La Crayola. Ya conocemos este proyecto, lo exitoso que es, pero precisamente estaremos hablando de casos de éxito. Y el de hoy, créame, no tiene desperdicio. Estaremos platicando un poquito más adelante con nuestras invitadas. Y en el segundo bloque hablaremos de algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Estrés positivo. ¿Existe? ¿Cómo podemos hacerlo? Porque todos tenemos la idea de que el estrés es malo, es negativo, nos daña, nos perjudica, todos vivimos azorados por él, pero ¿existe un estrés positivo? Bueno, lo conoceremos en el segundo bloque de este programa. Ya sabe que las redes sociales están a su disposición para que puedan estar en contacto con nosotros de manera muy, pero muy directa, así que por favor utilícenlas y hagan todas sus sugerencias y comentarios. Comenzamos el programa, me da muchísimo gusto irnos directamente hasta La Crayola. Ahí está Claudia Fenelona, quien saludo con mucho gusto. Claudia, Hola, ¿cómo ¿qué estás? tal? Buenas tardes. Gracias, gracias. Un gusto verte nuevamente. Y Un me da gusto mucho gusto y que estés acompañada precisamente de otra Claudia, ¿no? Ella es Claudia Rodríguez. gracias. Sí, Clau es mamá de una alumnita que tuvimos en el 2014, hace aproximadamente 10 años. ¿Sí? 10 años. Sí, Y 9. bueno, es una historia en donde nosotros queremos mostrar a los papás que están en la actualidad, o los futuros papás, a dónde vamos, hacia dónde vamos y cuáles son los resultados tangibles de lo que hacemos dentro de la Crayola, siempre de la mano de papás que están en la misma línea, ¿no? Que trabajamos en comunidad y trabajamos con los mismos ideales. Me gusta Ahora, saludarte. igualmente, ahora, Miss Claudia, vamos a hacer la diferencia para que así sepa qué Claudia contestar. Miss Claudia, la verdad es que hemos platicado ya en ocasiones anteriores sobre la manera en que los padres de familia deben de involucrarse en este procedimiento. Entonces, hablando ya de casi 10 años, ¿no? De esta experiencia, quisiera, antes de conocer el caso específicamente de Claudia y de su hija, quisiera que tú me dijeras, en este tiempo, ¿cómo ha evolucionado el proyecto Crayola? ¿Qué se le ha quitado? ¿Qué se le ha sumado? ¿O qué ajustes se han hecho? Porque estamos hablando prácticamente de una década. Claro, y en 10 años pasan muchas cosas. Es más, pasan cosas tan fuertes que el mundo cambió y tuvimos una pandemia. Creo que eso puede ser tan relevante como el mundo cambió y evidentemente los niños cambiaron, el lenguaje se perdió y se perdieron muchas cosas. Así cambiaron las cosas en 10 años. Sin embargo, dentro del proyecto Crayola, el proyecto Crayola, su hilo rector no ha cambiado, ¿eh? Porque es muy orgánico, es de manera natural, es infancia, son habilidades, son destrezas y se hacen de manera natural con el mismo proyecto. Muy bien. Entonces, solamente, Ahora, me gustaría preguntarle a Claudia, estamos hablando de hace casi 10 años que pues de alguna manera tú y tu hija se integran a la Crayola. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de este proyecto? bueno, agradecida por la invitación. Lo que a mí me llamó la atención desde el momento en que llegué a la entrevista fue, en primera, el orden que había. Y cuando ahí me tocó el tema, Claudia, de inteligencia emocional, los hábitos, la disciplina, todo lo que conllevaba, era un conjunto de grandes cosas para mí en ese momento, yo lo veía. Fue algo que me motivó porque en sí cuando llegué, no llegué queriendo eso, no llegué buscando eso. Pero cuando empezamos a hacer la entrevista y ella me empieza a hablar del proyecto de su escuela, La Crayola, entonces empiezo a pensar en ese momento todo lo que me estaba ofreciendo, que yo ni me lo imaginaba. En el momento no me lo imaginaba. Cuando ella me empieza a hablar de todo lo que involucraba el que mi hija lo que iba a tener, la verdad es que me quedé muy contenta y yo dije, sí, aquí se va a quedar Fernanda. Qué interesante. Ujú. Y quisiera preguntarte sobre este punto que señalas del orden.
tú eres una persona ordenada porque a algunas personas el orden les asusta, ¿eh? Mire, aprendí mucho, aprendí mucho. Sí lo era porque desde pequeña teníamos, pues sí, la verdad, otro tipo de educación, ¿no? Que ahora. Pero cuando yo llego aquí, no solo el orden, me quedó clara muchas cosas. Cuando Claudia me decía ciertas cosas, al principio decía, ¿sí será cierto? Pero yo las iba viendo, las iba viendo. Fernanda no solo le ayudaba, no, yo ahí entendí que no solo le ayudaba a Fernanda, me estaba ayudando más a mí y a su papá. O sea, no, sí a Fernanda, pero más a nosotros, a cómo llevar a cabo lo que teníamos en puerta, no sé, cualquier situación, cómo la íbamos a canalizar, cómo íbamos a ayudarle a mi hija a obtener mejores resultados. Y estoy hablando de su conducta, no estoy hablando de la inteligencia. Estoy hablando, bueno, sí, pero estoy hablando de la conducta, ¿sí? No sé si Sí, claro, esté bien expresado, sí, sí. entiendo de manera muy clara lo que expresas. Creo que eso es lo parte importante de este proyecto a final de cuentas. Ahora, Miss Claudia, ¿recuerdas ese momento de la entrevista con Claudia y ese primer contacto con Fernanda? Claro, justo estábamos platicando hace unos minutos que desde cómo, ella se acuerda desde cómo estábamos sentadas, Sí, pero yo me comentaba, yo llegué a la 1:15 y tuve la entrevista, nosotros, y seguimos haciéndolo de la misma manera que hace 10 años. Los papás llegan a la 1 de la tarde, porque en ese momento nosotros les presentamos la crayola y les decimos, siempre, observen cómo está la crayola, trabajamos con bebés y vean el nivel de limpieza que tenemos porque no entró nadie a limpiar para que ustedes vinieran. La crayola se limpia y se hace todo el proceso de higiene 2 veces al día para los niños, porque los niños están aprendiendo, su vista está viendo orden, limpieza, disciplina, habilidades, hábitos, y eso no los hacemos para los papás. Yo siempre lo he dicho, el proyecto está hecho para los niños. El papá se suma a un proyecto o somos parte de una comunidad que compartimos valores. Entonces, claro que me acuerdo de ese momento, ¿no? Me acuerdo de ella, me acuerdo de la niña. eh, claro, disfrutamos mucho de esas entrevistas. No, no reparamos, no escatimamos ningún esfuerzo en darlas de manera con el corazón, de manera generosa, ¿no? sí. Que de eso se trata, Sí, de eso que se aprende, irlo aplicando en el día a día, ¿no? Y como lo mencionas, Claudia, es una ayuda para los papás. Me encanta que digas mi niña, porque ya no es tan niña, ya cuántos años tiene Fer. Tiene 10 años. 10 años, pero no, sí sigue siendo entonces una niña, ¿no? sí, Claro, sí, todavía por sí. supuesto. Ahora, cuéntame algo, Claudia. Quisiera que tú me dijeras de qué manera ella se fue adaptando, digamos, a este cambio de lo que vivía en casa, como decías, de esa inquietud quizá que demostraba y de esa energía que tenía. ¿Cómo se fue adaptando y cómo fue el proceso? ¿Fue algo que a ella en un momento dado, digamos, la molestaba, le gustó, se apasionó? ¿Cómo fue ese cambio? Bueno, el cambio fue muy rápido, ¿sí? Ella se adaptó muy, muy bien a la crayola, a los hábitos que tenían dentro de acá. ¿Cómo recuerdo que yo quería ver a Fernanda con los zapatos al revés? O sea, un, no tuve ese privilegio, por decirlo, porque aquí tenían el hábito, la disciplina, todo iba, eran secuencias, orden, eh, ayúdame, claro, se me olvidó, Rutinas. rutinas, se me fue la palabra, rutinas, que ellos ya sabían, Fernanda llegaba a casa y ya sabía qué era, ponerse las pantuflas, primero ya sea comer, hacer la tarea, ella limpiaba su área de trabajo y tenía 2 años, 2 años y medio, lo limpiaba, terminaba, seguía a cualquier otra actividad. Yo seguía las rutinas que aquí tenía, pero las seguía también en casa. Claro, eran diferentes las rutinas de casa. Y Fer se adoptó, no se molestó, tampoco puedo decir que se apasionó porque era una pequeña, pero sí se adaptó y sí yo veía el cambio, yo veía todos los cambios y cosas
que yo hacía, pero que yo sabía que yo no le enseñaba. O sea, yo le enseñaba ciertas cosas y sí, pero yo seguía la secuencia de lo que estaba en la escuela. Yo tenía ese apoyo de aquí, entonces le daba continuidad. Pero Fernanda no hubo, ¿por qué? Porque estuvimos comprometidos, porque yo también realizaba las mismas actividades. Yo le preguntaba a Claudia siempre que tenía una duda, oye, es que tiene este hábito, es que, no sé, una rabieta, ¿qué hago? Entonces, había muchas cosas que yo también en casa las hacía. Sí, entonces sí fue el seguimiento y por eso es que hubo éxito. Ujú. Claro, y Sí, Miss no, no, Claudia, no. volvemos precisamente a lo mismo, la manera en que, a lo que hablamos en el principio, a la manera en que también los padres deben de involucrarse en este proceso, porque en ocasiones anteriores hemos platicado sobre cómo muchas veces es, pues ahí van mis hijos, edúquenlos y háganse responsables. Y yo por aquí sigo haciendo mis cosas y la verdad es que sí tiene que haber una simbiosis entre la escuela, los niños y los papás. De otra manera, no se le puede sacar todo el provecho a este proyecto. Sí, claro. Mire, en la parte de atrás en esta parte, nosotros tenemos te comentaba que se divide en 3 momentos, ¿no? Y todo tiene un tiempo. Y por ejemplo, pienso las consecuencias. Ahorita Claudia hablaba de las de pensar, las consecuencias. Eso tiene que ver con las consecuencias. Imagínate un adulto que hace algún acto que va a tener unas consecuencias tremendas y ni siquiera tiene la conciencia. ¿Por qué? Porque nadie lo enseñó que las consecuencias son muy importantes, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los pequeños? Cuando los pequeños tiraban algo fuera del horario, ellos mismos o los amiguitos decían, eso no es elegante. Eh, por medio de nuestro lenguaje, porque también tenemos un lenguaje que estudiamos que se llama comunicación no violenta, en donde enseñamos a los niños a través de imágenes a hacerse cargo de las cosas y de sus actos. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que los niños comprenden de una manera tan natural la bondad, las reglas, muchas veces más que los adultos, ¿eh? Nosotros estamos maravillados cómo los niños logran sorprendernos todos los días por esa capacidad que tienen de ser empáticos, de ser más tolerantes, de ser disciplinados de manera natural. Ese es el tema de la Crayola, que es tan orgánico que los niños se lo apropian para toda la vida. Esa es parte maravillosa de este proyecto y por eso me da mucho gusto siempre tener la posibilidad de conversar con ustedes y sobre todo de tener la posibilidad de conocer casos de éxito como el que hoy nos presentan. De verdad que a ambas muchas gracias. Felicidades, Claudia, Miss Claudia, por el trabajo que realizas y que has hecho por tantos años. Y felicidades a ti también, Claudia, por haber escogido la Crayola para empezar a hacer esa base tan fuerte y tan grande para Fer, que me imagino que estará pues de manera muy exitosa, siguiendo pues con estos conocimientos, creciendo, aprendiendo y dándote muchas satisfacciones. A las dos, muchísimas gracias. Y Miss Claudia, si queremos saber un poco más acerca de este proyecto, ¿dónde las encontramos? Bueno, nos encuentran en redes sociales, en Instagram, La Crayola Clax, en la página La Crayola Clax. Y no sé si le permites hacer un comentario a Clau que te quiera hacer. Sí, ¿Da claro. tiempo? Sí, claro. Gracias. ¿Quieres comentar? Yo quiero comentar algo muy importante que a lo mejor no estamos tan conscientes los papás, pero cuando Claudia me decía, cuando estaba pequeña, Claudia me decía, todo lo que ahorita ella va a aprender va a trascender. Y yo decía, sí, pero en realidad poco lo creí, no es que poco lo creyera, sino ah, no dimensionaba el que sí. Ahora les puedo decir que sí trasciende todo lo que van aprendiendo los niños a temprana edad. Sí, porque aparte van a ver las fotografías de una Fernanda, que es primer lugar, segundo lugar nacional en oratoria, primer lugar en natación, primer lugar aprovechamiento, cruz forjada en UPAEP. O sea, ella naturalmente explotó todas sus habilidades porque ella comprendió, porque nosotros trabajamos las habilidades de comprensión, de orden, de razonamiento, y ella es un ejemplo de lo que la Crayola ofrece a los papás. Por eso era muy importante que presentara a Claudia, y van a ver a través de las fotografías la secuencia
de éxito de una niña, pero aparte una niña feliz. Pero claro, el éxito que tiene Fer en esa cuestión, ¿sabe qué es lo que más me satisface cuando las maestras me dicen, cuando ganan la medalla de excelencia Fer y me dicen, no me dicen de las calificaciones, me dicen de su comportamiento, de cómo es ella? Y eso es lo que yo dije, es cuando te sientes satisfecha de lo que estás trabajando. Eso es lo Eso es lo importante, sin importante. duda. Pues a ambas, Sí. muchísimas gracias nuevamente. Gracias Gracias. por compartir esta historia y pues seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias, hasta Hasta luego. luego. Vamos a hacer una pausa en unos segundos. Estaremos platicando precisamente sobre el estrés, pero el estrés positivo.